con nosotros. Y pues vamos a iniciar el tema del día de hoy. Pues ya estamos en la parte 9 de el Pentateuco. Hoy iniciamos el estudio del libro de Levítico. Y pues Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Y así justamente es como nosotros lo tenemos que ver. Bueno, los judíos realmente, como nombran este libro, es con la palabra Vayikra, que quiere decir y llamó a Moisés. ¿Quién llamó a Moisés? Justamente ese Dios todopoderoso. Los últimos capítulos del libro de los Salmos, el libro de Shemot, que así también es como se llama en hebreo, el libro de los Salmos. Shemot quiere decir nombres, porque ahí justamente recuerden que los judíos llaman a los libros con la primera frase que se encuentra en el libro. Y justamente la primera frase que se encuentra, por ejemplo, en Génesis es Besherit, que quiere decir en los comienzos. Después viene el Shemot, que es el de nombres, y ahora estamos estudiando Vayikra, que quiere decir y llamó a Moisés. Llamó Dios al pueblo propiamente. Bueno, miren, los últimos capítulos del libro de Shemot o de Éxodo relatan la edificación del tabernáculo. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando acerca de cómo Dios ordenó que se construyera el tabernáculo y cómo se había convertido en una apropiada residencia perpetua de la Shekinah, o sea, la presencia de Dios? Allí se establecía la presencia de Dios. Así lo decidió el Todopoderoso y Él se manifestaba de esa manera. Bueno, pues en esa condición, allí había también un lugar permanente del servicio de los sacrificios. La gloria de Dios que iluminaba el tabernáculo era tan intensa, mis amados, y sobrecogedora, que incluso el mismo Moisés pues temía ingresar al tabernáculo, imagínense. Por eso el pueblo le decía a Moisés: ve tú, nosotros no queremos entrar allí. Les daba temor por la gran presencia que se sentía allí. Entonces, por este motivo, Dios tuvo que llamar, o sea, es decir, convocar a Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué lo llamó? Y por eso se llama Vayikra, este libro. Lo llamó justamente pues para decirle y asegurarle que el tabernáculo había sido edificado para beneficiarlo a él y al pueblo, no para excluirlos de nada, no para hacerles sentir temor. Imagínense el gran amor que Dios siempre nos ha tenido, que pues obviamente en nuestra condición humana, pues el hecho de sabernos pecadores, sabernos de una manera diferente de Dios por su gran santidad, nosotros mismos somos los que muchas veces nos autoexcluimos, pero Dios no quiere eso, mis amados. Dios quiere que nosotros habitemos en su presencia. Entonces, aquí hay una gran explicación, que la mención de este llamamiento a Moisés viene a enseñar que toda vez que Dios quería impartirle un nuevo mandato, primero lo llamaba afectuosamente diciendo: Moisés, Moisés. Y Moisés respondía: estoy a tu servicio. Heme aquí prácticamente. Esa frase de heme aquí se repite en varias ocasiones a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de comprender que cuando somos llamados de parte del Eterno, del Altísimo, pues nuestra primera respuesta tiene que ser: aquí estoy, Señor, a tu servicio, a tus órdenes, ¿verdad? Heme aquí. Entonces, como lo implica el primer versículo, este llamamiento estaba dirigido exclusivamente a Moisés primero, pues aunque la voz de Dios es lo suficientemente poderosa como para derribar árboles, ser oída por todo el mundo, es más, la voz de Dios puede ser escuchada por toda la creación, por todo el universo. Era la voluntad divina que fuese escuchada solamente en ese momento por Moisés. Bueno, también se enseña que Dios le habló a Moisés con una voz estertórea y fortísima,
que más él solo podía escucharla. Y fíjense, no solo, si no se tenía la intención de que la voz de Dios fuese oída por el resto del pueblo, ¿verdad? ¿Por qué era necesario que hablara tan fuerte? Bueno, pues aunque conocemos los mandamientos solo por medio de Moisés, porque a él se los entrega, la voz de Dios es lo suficientemente sonora como para que la oiga todo el mundo. Piense bien, era la gente la que carecía del mérito suficiente para percibirla. Dios habla constantemente. El grave problema, mis amados hermanos, es que la gente normalmente carece del mérito de fe, que es el que nos permite ese mérito, escuchar la voz de Dios. Hoy le doy la gloria a Dios por la vida de todos ustedes, porque ese mérito, esa fe, esa emuná, eso que ya el Señor está haciendo crecer en nosotros, nos da la condición de poder escuchar la voz de Dios. Hoy tú y yo podemos declarar con elementos de juicio, con una idea clara, que verdaderamente Dios nos habla. Posiblemente como yo nunca he escuchado audiblemente la voz de Dios, pero quiero decirles que Dios me habla a través de su bendita palabra. Y la sensibilidad que Dios nos da es para poder tener esa bendición de poder declarar: Dios habló a mi vida y Dios me dijo esto. Yo, de la única manera en que se los puedo hacer saber es que al leer la palabra de Dios, yo les puedo citar el versículo, el capítulo donde el Señor está hablando a mi vida sobre un tema en particular. No, a Dios no le plació que yo lo escuchara todavía audiblemente, pero esa sensibilidad está ahí. ¿Cómo es como Dios está hablando a tu vida el día de hoy? Posiblemente a través de estos, los devocionales, posiblemente a través de este seminario, a través de la palabra de Dios, de la manera en que Dios está hablando, pero ahora tú tienes ese mérito que Dios te ha dado, que fue ganado por Cristo en la cruz, para que tú puedas tener auditibilidad en la palabra, puedas escuchar a Dios. Y bueno, miren, por consiguiente, debemos considerar como si Dios nos impartiera personalmente órdenes a cada uno de nosotros. Por la misma razón, fíjense a lo que voy a declarar. Lo que voy a declarar es algo poderosísimo en el Señor. Por esta misma razón, todas las almas de absolutamente todo ser viviente que ha pisado la faz de la tierra, todas las almas estuvimos, y fíjense cómo lo dije, estuvimos en el monte de Sinaí cuando justamente fueron entregados los 10 mandamientos a Moisés. Tú y yo estábamos allí y nosotros escuchamos los mandamientos que Dios estaba dando y en ordenanza a Moisés y a todo el pueblo judío primeramente, pero también eran para ti y para mí. En el Espíritu, ustedes y yo estábamos allí, mis amados hermanos. Recordemos que para Dios no hay tiempos y tú y yo ya estábamos en el corazón de Dios desde el principio, desde antes de la fundación de este mundo. Entonces, cuando hubo esa santa convocación, nosotros estábamos presentes. Dios nos hizo presentes allí y escuchamos. Y por eso nosotros también teníamos ya cincelado en nuestro corazón cierto, esa condición de que ahora nosotros conocemos como conciencia. Allí fue dado para la gloria de Dios y escuchamos su voz. Bien, entonces fíjense bien, ahora esas almas, obviamente, cuando estábamos en el punto espiritual, como no teníamos cuerpo todavía físico, pues no estábamos obligados a cumplir los preceptos que Dios estableció porque pues no se aplicaba todavía, pero en el momento en que nacimos a esta vida, cuando se nos fue dado este cuerpo físico, en automático tuvimos que entrar para cumplir a esos preceptos. Entonces Dios quería hacernos saber a toda la humanidad, la presente, la antigua y la porvenir, a todos, absolutamente todos, y a todas las generaciones, que el Pentateuco, la Torá, el libro de la ley de Moisés, como nosotros le queramos llamar, y específicamente le vamos a tratar o dar el término de la Torá, porque eso es lo correcto. Bueno,
estaba tan dirigida a los judíos como a todos aquellos que llegamos un día a la tierra y a todos aquellos a quienes Dios nos ha sacado de Egipto. Y les digo claramente, Dios nos ha sacado de Egipto. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor nos liberó de la condición en donde tú y yo estábamos, mis amados hermanos. Entonces, vemos nosotros cómo en el primer versículo de Levítico 1 dice, llamó Jehová a Moisés. Por eso es Vayikra. Y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre ustedes ofrece ofrenda a Jehová, y viene toda la explicación. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto, mis amados hermanos? Que al liberar al pueblo de la esclavitud, vamos a tomar el punto claro, el pueblo de la esclavitud egipcia, pero recordemos que eso también aplica para nosotros. Me voy a dirigir específicamente ahorita a la condición del pueblo de Israel que había estado cautivo por 400 años, que había sido hecho esclavo de los egipcios por 400 años, pero también aplica a nosotros, porque nosotros estábamos en esa esclavitud del pecado, ¿ok? ¿Cuánto tiempo? Pues solo tú y Dios saben, ¿verdad? Yo 36 años, imagínense. Pero bueno, al liberar al pueblo de la esclavitud egipcia, Jehová trajo a su pueblo al desierto de Sinaí, ¿ok? Donde estableció el pacto con ellos. Ahí en Éxodo 19, ya lo estudiamos. El libro de Levítico ahora, o Vayikra, se explaya más profundamente en las cosas relacionadas con el servicio ahora en el santuario de Dios. En Éxodo ya entendimos cómo Dios dio instrucciones para que se construyera esa edificación que tenía la particularidad de poder moverse de un lugar a otro, como una tienda de campaña. Por eso era el tabernáculo, ¿ok? Y Dios estableció todos los lineamientos para que se construyera tal y como Él lo quería. Y así se construyó, ¿ok? Bueno, ahora en el Levítico, el Señor da todas las cosas relacionadas al servicio que se tiene que generar en el santuario de Dios, ahí mero, ¿ok? Y son mencionadas brevemente en el libro de Éxodo, nos dio como una embarradita de lo que tenían que hacer. Pero ahora el Señor se explaya a través de la inspiración divina dada a Moisés. En Éxodo se han descrito las especificaciones y la construcción del tabernáculo, mientras que Levítico narra la forma en que los sacerdotes debían cuidar y conducirse dentro de ese santuario. ¿Okay? Ahora, para nosotros, tú y yo que vivimos en esta actualidad, obviamente pues es una enseñanza. Dice la palabra de Dios que todo fue escrito de lo que sucedió en aquel tiempo para enseñanza nuestra. Hoy para nosotros simplemente te quiero decir que Dios ya estableció su tabernáculo en ti. Tú eres su santuario. Tú eres el templo de Dios en donde Él habita. Ahora vamos a escuchar precisamente pues la forma en que tú y yo como sacerdotes debemos cuidar y conducirnos en este santuario para la gloria de Dios. Esa es la enseñanza más profunda de lo que es Levítico para nosotros, mis amados. ¿Cómo debemos de ejercer nuestro sacerdocio delante de Dios? Interesante, ¿sí o no? Bueno, pues la santidad del sacerdote, ay, dije algo muy puntualizado, la santidad. Tú y yo somos llamados a ser santos, porque Dios es santo. Esa es la santidad, es que tú y yo nos comportemos de una manera apartada, exclusiva para Dios, de una manera en que Dios sea bendecido por todas y cada una de nuestras acciones, por todos y cada uno de nuestros dichos, por todos y cada uno de nuestros pensamientos. Eso es la santidad del sacerdote y del pueblo en general. Son de suma importancia, mis amados hermanos. Sin ello, sin esa santidad, desgraciadamente no hay comunión con Dios. Por eso tú y yo tenemos que día a día venir a ser limpios en la presencia de Dios, a que el Señor nos limpie con hisopo. ¿Por qué con hisopo? Porque ¿cómo limpian las mamás bien cuidadosas
y bien cariñosamente a un bebé. No lo limpian con un zacate para lavar trastes, ¿verdad que no? No lo limpian de una manera burda. Yo he visto a mis hermanas, por ejemplo, cómo limpiaban a sus bebés hasta con un hisopo, un cotonete, y le limpiaban con mucho cuidado, mucho detalle, para que quedara lo más limpio que se pudiera. Bueno, Dios nos limpia con hisopo, mis amados hermanos, con un cuidado y con una delicadeza que deberíamos nosotros de agradecer cuando el Señor está tratando a nuestra vida para quitar de nosotros la basura, eso que nos mancha, eso que nos estorba, eso que nos huele mal, nos hace apestar, y Dios nos limpia. Levítico describe la forma en que el pueblo puede lograrlo. ¿De qué manera? En santidad, en comunión con Dios. Así es como nos llama el Señor. Serás santo porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora bien, como les decía, el libro de Levítico toma el nombre en castellano para nosotros del griego en el Antiguo Testamento, de la Septuaginta, y toma ese título porque es el tema principal del libro, o sea, todo lo relacionado con los levitas. Por eso en castellano nosotros lo llamamos Levítico, porque es todo lo relacionado con los levitas, ¿ok? Y en el hebreo, justamente, se toma el título de la primera frase, que quiere decir, y llamó. Como en todos los libros del Pentateuco, se toma de la primera palabra. Aquí en particular se llama Vayigrá. Vayigrá. En los tiempos del Talmud, también se le daba el nombre de ley de los sacerdotes, o Torah Kohanim. Esos nombres se los voy a pasar, acuérdense, para que ahorita no se quiebren en su cabecita en tratar de escribir algo que de repente ni yo no estoy muy acostumbrado a leer este tipo de vocablos hebraicos, y de repente pues no me sale la entonación, pero ustedes lo van a tener ahí, ¿ok? Bueno, el tema principal, como les decía, el libro de Levítico es básicamente un manual de los reglamentos y de los procedimientos de la adoración bajo el sistema levítico. Este libro está relacionado íntimamente con Éxodo desde el capítulo 20 hasta el 40, y está íntimamente relacionado específicamente con el capítulo 40, versículo 38. ¿Qué dice ese versículo? Miren, vamos a leer Éxodo 40, versículo 38, porque aquí está bien relacionado el libro de Levítico, íntimamente relacionado. Dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Y allí se termina justamente el libro de Éxodo. Por lo tanto, está íntimamente relacionado con el libro de Levítico, porque es la continuación, ¿ok? Levítico, como les decía, se explaya en la materia de la adoración en el santuario mencionado en Éxodo, en el tabernáculo. Éxodo relató las especificaciones en cuanto a la construcción de dicho santuario, mientras que Levítico menciona la forma en que los sacerdotes debían cuidarlo. Ese es el tema principal. Su importancia está en que contiene las reglas por las cuales la nación judía debía regirse, tanto en lo religioso como en lo social. Entonces, de esta manera, Dios nos está dando también una reglamentación para cómo dirigirnos nosotros hacia Dios y entre nosotros mismos, ¿ok? Consiste en dos divisiones principales este libro de Levítico. Primero, son los procedimientos y principios de sacrificio relacionados con el perdón de pecado y la restauración o reconstrucción de la persona con Dios. Recuerden que antes de que nuestro Señor Jesucristo, pues los judíos tenían que ofrecer constante sacrificio porque constantemente pecaban.
y la sangre del macho cabrío, de becerros, de animales, lograban aplacar la ira, la furia de Dios por el pecado durante un tiempo. Y el problema era de que, desgraciadamente, pues el ser humano sigue pecando aun cuando ha sido perdonado. Entonces necesitaba una restauración completa o reconciliación con de la persona con Dios. Y eso es lo que nos explica el libro de Levíticos en los primeros 15 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 15. Y la segunda división es la ética, la moral y la santidad de las personas. Es así como nosotros podemos ver cómo se divide ese libro. Si tú quieres atender a la situación del perdón de pecados y restauración de la relación personal con Dios, en aquellos tiempos, pues tienes que estudiar correctamente los primeros 15 capítulos del libro de Levítico. Y si quieres saber cómo debes conducirte éticamente, moralmente, en santidad, pues tendremos que estudiar del capítulo 16 al 27 para tener todo ese conocimiento. Y lo vamos a ir haciendo poco a poco, ¿ok? Bueno, entonces, vemos cómo, a final de cuentas, el tema principal del Levítico es la santidad de Dios. Es una verdad que debe reflejarse en la vida de cada uno de nosotros. Si todos nosotros, como seres humanos, o precisamente me voy a dirigir al pueblo de Dios. Recuerden que el pueblo judío es el pueblo que Dios estableció como propio. Él lo escogió, es el pueblo escogido, pero nosotros venimos a ser adheridos a la vid verdadera como pueblo adquirido por Dios. Entonces, si nosotros hemos de adorar a Dios, debemos santificarnos antes de hacerlo. Aquí se nos muestra cómo lo tenían que hacer los israelitas y lo vamos a tomar como tal. El libro demuestra cómo deben limpiarse del pecado que los separa de Dios y así restaurar la comunión entre Dios y cada uno de ellos. También demuestra cómo mantener esta comunión intacta. Esta es la razón por la cual Dios les entrega las leyes que habrían de guiar al pueblo israelita en su adoración en el tabernáculo. Además, contiene las obligaciones de los levitas en general y de los sacerdotes en específico, que trabajarán para mantener el pueblo y al pueblo en contacto con Jehová. ¿Ok? Así es. Ahora nosotros tenemos al gran sumo sacerdote, a Jesucristo mismo, quien nos limpió con su sangre, y Él es el que nos guía. Amén. Él es el que nos permite ahora entrar en adoración sin temor, con confianza. Podemos entrar al trono de la gracia por el mérito de nuestro Señor Jesucristo que nos ha sido imputado y de esa manera poder ofrecer adoración y alabanza a nuestro Dios. ¿A dónde? Ahora desde nuestro tabernáculo, desde nuestra propia persona. Cuando el Señor nos llama a una reunión, a una convocación de los santos, ¿verdad? A hacer esas micrás en donde nosotros nos estamos entrenando para el gran evento, el evento que tú y yo esperamos con ansia. ¿Cuál es ese evento? Las bodas del Cordero, mis amados, para cuando estemos delante de su presencia eternamente y para siempre, sepamos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer en una condición ya bien especial. Bueno, dentro del libro de Levítico vamos a estudiar y vamos a ver cómo hay palabras clave, muchas palabras que son clave y que tienen mucha resonancia a lo largo del libro. Imagínense, la palabra altar se declara 82 veces. La palabra ofrenda u ofrecer se nombra 89 veces. La palabra sacrificio se nombra innumerable cantidad de veces, mis amados. La palabra sacerdote 187 veces, la palabra sangre 86 veces, la palabra santo 87 veces. Y hay en particular dos versículos que tú y yo vamos a tomar como clave, versículos clave que vamos a tener, que es Levítico 19:2, que me gustaría que lo busques allí en tu Biblia. Y dice la palabra de Dios:
habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Será acaso lo que estamos hablando? Justamente es eso, mis amados hermanos. La santidad de Dios nos tiene que llevar a nosotros también expresarnos en esa misma condición de santidad. Después vete adelantito, unos versículos adelante, una media hoja, una hoja adelante, y busca versículo Levítico 20:26. Y dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. ¿Sabes? El Señor te apartó con un propósito eterno, para que seas de Él, y para Él, y por Él. Imagínate nada más. Qué bendición es esto, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a ver cuál es el propósito de todo el libro. El propósito que se persigue al haber sido inspirado por el Espíritu Santo a Moisés y darlo al pueblo en general, pues es que las instrucciones tan detalladas para los sacerdotes que estaban al cuidado del santuario era para asegurar la presencia continua de Dios con su pueblo. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito? Que Dios esté continuamente con el pueblo. Esas instrucciones tienen que ser también para nosotros, mis amados. ¿Tú deseas que Dios esté siempre contigo? Pues simplemente aquí podemos encontrar la fórmula perfecta para que Dios nunca se aleje de nosotros. Él no quiere. Él es más, se ofrece a estar siempre con nosotros. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Es una promesa que el Señor nos da. El grave problema es que tú y yo, cuando pecamos, cuando simplemente nos desanimamos, cuando estamos viendo más las circunstancias que nos rodean, nosotros somos los que nos alejamos de la presencia de Dios. Y aquí están las instrucciones detalladas para que no lo hagamos, para que siempre estemos allí deseosos de estar en la presencia de Dios. Otro propósito que se busca es que Dios había hecho algunas promesas al pueblo que eran contingentes a la obediencia al pacto de Sinaí, en Éxodo 19, como decíamos. Uno de estos mandatos era vivir de una forma que esta forma de vivir demostrara a todos sus vecinos la naturaleza verdadera de la santidad divina. O sea, cuando tú y yo nos apartamos del mal, cuando tú y yo nos apartamos del pecado, cuando tú y yo damos testimonio correcto, estamos simplemente, ¿verdad?, mostrando y demostrando la naturaleza divina de Dios desde nuestra persona. Amén. Por lo tanto, mientras el pueblo mantenía la santidad moral y ceremonial, Jehová los honraba con su presencia, que en fin terminaría con el cumplimiento de las promesas del pacto que había hecho a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Y allí se cumplían las promesas con la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que todo eso es lo que nosotros tenemos que aprender en este libro. Para muchos es tedioso el libro de Levíticos y después más tedioso es el libro de Números, ¿verdad? Pero honestamente, mis amados hermanos, cuando le encontramos la esencia, ahora sí que como cuando le agarramos el gusto, mis amados, esto es delicioso. Es un deleite poder estudiar este hermoso libro. Nos da muchísima información, nos nutre de una manera especial. Otro de los propósitos del libro es que el tabernáculo de Dios había sido construido de acuerdo con las especificaciones detalladas por Dios mismo, no por un arquitecto humano, no por un ingeniero, no por alguien que se le ocurrió, no. Todas las especificaciones las dictó Dios de una manera puntual y era simbólico de su presencia con los israelitas. Ahora ellos debían tener mucho cuidado para observar todas esas reglas, mis amados, o sea, toda la ley. Debían tener cuidado con la santidad del tabernáculo que Dios había glorificado. No podían hacer cualquier cosa, no podían hacer a su manera las cosas.
tenían que hacerse a la manera de Dios. Y es de la manera en que nosotros nos debemos acercar a Dios. Yo he puesto un ejemplo muy claro. Si ustedes me hacen favor de invitarme a su casa y yo voy, obviamente yo no voy a poner reglas allí, no voy a hacer lo que mi gana se me dé, no voy a andar paseando por las habitaciones como si yo fuera el dueño, no voy a agarrar y voy a cambiar los muebles del lugar, no voy a hacer absolutamente nada. Yo me tendré que llegar a sujetar a la normatividad que ustedes establecieron dentro de su hogar. Si ustedes me dicen, por favor, siéntese aquí en la sala, pues yo tendré que obedecer y sentarme en la sala. Si me dicen, no, por favor, mire, pase al comedor porque ahí vamos a platicar, yo tendré que hacer eso. Tendré que pedir permiso para poder utilizar el sanitario. No podré agarrar y como si estuviera como Juan por su casa, yendo y viniendo y haciendo las cosas porque no es mi casa y porque yo me tengo que ajustar a la normatividad que ustedes han establecido. Bueno, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, nosotros no vamos a establecer reglas, no vamos a establecer cómo me voy a presentar delante de Dios. No voy a llegar como Juan por mi casa a pronto. Voy a tener que ajustarme a la reglamentación que Dios da porque es su reino y yo tendré que llegar en esa actitud. ¿Ok? Entonces, cuando venimos a la presencia de Dios, nosotros nos sometemos a la normatividad que Dios estableció. Es por eso que mucha gente tristemente piensa que está haciendo lo correcto delante de Dios, atendiendo tradicionalismos, atendiendo por lo que fue enseñado en una religión, y de esa manera piensan que pues están adorando a Dios, por ejemplo, a través de imágenes, de ídolos, y pues eso lo único que nos da a ver a través del estudio de Levítico, que allí Dios no se manifiesta ni se presenta para absolutamente nada. Ahí sí, Dios no tiene parte en una manifestación de idolatría. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y si la persona está adorando un ídolo, pues entonces Dios simplemente se hace a un lado, porque para él eso es abominación, y nosotros tendremos que hacer las cosas como Dios dice, no como nosotros queremos, ni como fuimos enseñados. De hecho, nuestro Señor Jesucristo era muy enfático cuando decía, habéis oído. Esa declaración fue así, para nosotros, literal, a ustedes les enseñaron esto, mas ahora yo les digo, dice el Señor. ¿Qué nos está diciendo? Pero ahora tienen que aprender lo que yo les estoy enseñando. Si ustedes fueron enseñados de esta manera, eso tiene que dejar de ser. Ahora atiendan a lo que yo les estoy enseñando. Y así deben ser. ¿Ok? Bueno, entonces, nosotros debemos ver que su presencia, la presencia de Dios con el pueblo, pues dependía del trato que ellos daban al lugar santo en aquel momento. Ahora depende de cómo nosotros nos relacionamos con Dios a través de la sangre de Cristo, a través de la gracia. Pero no porque sea la gracia tenemos derecho a hacer y a deshacer a nuestro antojo. No, mis amados. Tenemos que acercarnos a la presencia de Dios correctamente, como debe de ser, como Dios lo quiere. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte donde se empieza a explicar la santificación. ¿Cómo acercarnos a Dios? ¿Cómo nos podremos acercar a Dios? Bueno, en ese sentido, para los judíos, Dios establece una condición muy particular. Y Jehová sigue instruyendo al pueblo, le sigue dando una serie de instrucciones. Es hora de consagrarse. ¿Para qué? Pues para que puedan tener comunión con el Dios del universo, con el Rey del universo, con Hashem, el Eterno. Él ya ha mostrado quién es. ¿Verdad? Ya salieron de Egipto con grandes prodigios, señales, con obras maravillosas que el Señor desarrolló. Ya habían pasado por el Mar Rojo, ya había destruido al ejército de Egipto, ya estaban libres.
simplemente iban rumbo a la tierra prometida. Ya les había mostrado quién es Él, ¿ok? Simplemente les ha salvado de esa condición. Les ha librado de la esclavitud y ahora los está atrayendo y trayendo hacia Él mismo, hacia Dios. Ahora ellos deben esforzarse para mantener esa relación, mis amados. Ellos saben quién es Jehová. Ya lo tienen bien establecido, que es el Dios Todopoderoso. Y también saben de lo que es capaz de hacer, ¿ok? Él es, como les digo, el Shaddai, el Todopoderoso y grande en misericordia. Pero Él les hace una observación muy clara. No tolerará la iniquidad ni la idolatría. ¿Ok? Eso es de lo que el Señor no puede tolerar. Y por eso Dios nos instruye, nos anima a que dejemos todo ese tipo de actitudes. El pueblo, manteniéndose santificados, asegurará la presencia de Jehová en medio de ellos. Fíjense bien, en esta primera sección del libro de Levítico, Dios expresa la manera en que el pueblo debe santificarse para poder acercarse a Dios. Desde un principio, Dios había sancionado, ¿verdad?, que el resultado de la desobediencia es muerte. Así lo estableció Dios, porque la paga del pecado es muerte. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió con Adán y Eva cuando tomaron la decisión de desobedecer? Fueron muertos para el Señor. No fueron muertos físicamente, pero fueron destituidos de la gloria de Dios, apartados de la gloria de Dios. Eso es lo que para el Señor significa esta muerte primera. No solamente la física, sino el ser separados de la gloria de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces ahora Dios les dará un sistema de sacrificios a través de los cuales podrían reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre peca, se establece la ley del pecado. Y la ley del pecado hace una declaración fuerte que dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y por lo tanto se establece el sistema de sacrificios. Y Dios les da especificaciones muy precisas para que esos sacrificios deberían de hacerse con una condición muy clara. Y de esta manera ellos podrían reconciliarse con Dios. Entonces, en esa condición se pueden santificar. Y esta sección, la primera parte de este libro, responde a la pregunta lógica. Si Dios es santo y perfecto, ¿cómo podré yo, como pecador, acercarme a Él? Pues así les dio la oportunidad al pueblo de Israel a acercarse a Él a través del sistema de sacrificios. La gloria sea para el Señor, porque cuando aparece Jesucristo, el Hijo de Dios, y hace el sacrificio perfecto, el derramamiento de su sangre, con la que ahora nosotros, Él nos limpia y nos santifica, nos da ahora el acceso con seguridad y confianza hasta el trono de la gracia. Ese es así como ahora tú y yo como pecadores podemos acercarnos a Dios. Y fuimos pecadores, pero Dios nos dio esa bendición. Ahora Dios mismo nos llama santos, porque Él es santo. Y ahora somos santos que nos podemos acercar a Dios con seguridad y con confianza por el mérito de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Somos santos que a veces pecamos, sí, porque todavía estamos en este estuche. Y no quiero que lo tomen como el recurso, como para poder seguir pecando deliberadamente y digan, bueno, pues es que yo soy hombre, soy ser humano y por eso puedo pecar y Dios me seguirá perdonando. Sí, mis amados, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios perdona nuestros pecados, pero nosotros en amor, en una actitud correcta, debemos de buscar la manera de que nosotros hagamos ticún, vayamos rectificando nuestra vida, que Dios vea que también hay un interés sano de nosotros, un interés genuino por acercarnos correctamente a Él, en santidad, levantando manos santas. Y de esa manera nosotros apartarnos voluntariamente del pecado. Y así
Dios está con nosotros. Y más que Dios, nosotros estamos con Él. Amén. Nosotros no nos alejamos, mis amados. Yo he visto a muchos hermanos, de verdad, y con mucha tristeza se los digo, y no estoy juzgando a nadie, con todo mi corazón se los digo, Dios me guarde de hacer juicio de alguien, pero he visto, y dice un dicho, ¿no? Que lo que se ve no se juzga. Pero bueno, he visto a muchos de mis hermanos que desgraciadamente cuando se empiezan a alejar de la palabra de Dios, empiezan a darle pues gusto a la carne y empiezan a cometer pecado. Y después se sienten indignos porque su pecado les ha manchado, porque empiezan a apestar, hieden, y entonces su misma condición los lleva a decir, es que ¿para qué me acerco a Dios? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué si estoy en esta situación? Y prefiero ahorita estarme revolcando en mi pecado, que me da gusto, que le da saciedad a mi carne, a mejor dejar eso, evitarlo, quitarme de esa conducta y esa condición y venir a los brazos de papá. Muchas personas lo hacen así. Mis amados, nosotros tenemos el derecho de caer, sí, sí tenemos el derecho. Y fíjense cómo se los digo, con autoridad se los digo, tenemos el derecho de caer. Pero de lo único que no tenemos derecho tú y yo es de permanecer tirados. En el momento en que tú y yo, por cualquier razón, motivo, circunstancia, lleguemos a pecar, tenemos todo el derecho de levantar nuestra mirada a Dios y decirle, Señor, perdóname. Volví a fallar, Padre. Perdóname, pero el Señor te levanta. Y levantarte en el nombre de Jesús y volver a hacerte a esa comunión con Dios. No separarte, sino todo lo contrario, venir en comunión con Dios. Hay cosas que ahorita el Señor te está permitiendo porque tú tienes vida para rectificar. Tomaste decisiones equivocadas. Ok, lo que tienes que hacer es rectificar y regresar de inmediato a los caminos del Señor. De inmediato resarcir tus relaciones personales, de inmediato pedir perdón, de inmediato poner orden y de esa manera regresar al camino del Señor y no apartarte de su presencia. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos en este libro de la ley, mis amados. Eso es lo que Dios quiere traer para nosotros. Y por eso nos los da, para aprender a hacer ticún, para poder rectificar, para poder restaurar relaciones perdidas, relaciones rotas en el nombre de Jesús. Nosotros estamos llamados, mis amados, a dar testimonio, pero dar testimonio correcto delante de los hombres, porque de esa manera permitimos que el inicuo, las personas, los gentiles, los que no conocen del temor y del amor de Dios, puedan ver a un Dios todopoderoso, puedan ver a un Dios que es digno de ser alabado, glorificado, exaltado. Y de esa manera, mis amados, venir a una condición de ser siervos útiles para Dios. Porque si damos mal testimonio, mis amados, aunque lo disfracemos, aunque queramos pensar que lo que estoy haciendo es correcto, mis amados, ustedes y yo sabemos, y sobre todo los que hemos sido heraldos, los que hemos levantado la voz para llevar la palabra, no podemos hacer a un lado una cosa o querer maquillar nuestra condición delante de Dios para, entre comillas, dar testimonio. No podemos hacer eso, no debemos hacer eso. Seamos santos porque Dios es santo. Si tenemos que ofrecernos en sacrificio vivo, hagámoslo. De hecho, somos llamados a ofrecernos en sacrificio vivo delante de Dios. ¿Quieren leerlo? Vamos rápidamente a Romanos 12:1. Y dice la palabra de Dios: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Nos está diciendo, fíjense nada más, que presentemos
nuestro cuerpo, nuestra carne sometida en un sacrificio vivo. Que no le demos vuelo a la hilacha pensando que no va a pasar nada, mis amados. Dios nos ama, Dios tiene misericordia, Dios es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, dice su palabra. Y es verdad, eso es verdad. Pero también Él es un Dios santo y es un Dios justo. Y si nosotros le seguimos jugando al vivo, pues va a llegar el momento, mis amados hermanos, en que Dios tomará en sus manos la condición y tendremos que pagar consecuencias. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y no me gustaría que ninguno de los que estamos levantando nuestra voz, ninguno de los que estamos escuchando este tipo de información, tengamos que pagar consecuencias que no sean necesarias. Preferible ahorita abstenernos de darle gusto al cuerpo, de darle gusto a la carne, que después pagar consecuencias, porque serán graves. Eso es indudable. Amén. Bueno, pues este es el tema del día de hoy. Lo dejo hasta aquí porque obviamente este tema va a ser largo y lo quiero ir explicando poco a poco para que de esa manera, digo, no te llevamos prisa, ¿verdad? Tenemos mucho tiempo para estudiar la palabra de Dios, tenemos toda la vida, nada más. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, pues tendremos toda la eternidad para vivirla, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, vamos a ir explicando todo esto poco a poco. Espero en el Señor que verdaderamente esto les sea de bendición. He orado porque Dios me dé la palabra precisa para que podamos comprender muchas veces lo que de alguna manera por diferencias culturales, por diferencias ya de tiempo, no pudiéramos comprender fácilmente porque pues para nosotros es un poco difícil encontrar, comprender siquiera la cultura del Medio Oriente. ¿Ah? Nosotros somos occidentales, tenemos una cultura completamente diferente. Y luego, pues aunado a eso, la cultura temporaria. No es lo mismo lo que se vivía antes de Cristo que lo que se vive ahora en esta modernidad y esta actualidad. ¿Ah? Tenemos avances tecnológicos, tenemos situaciones que difícilmente pudieron haberse vivido en aquel tiempo y muchas veces no podríamos comprender las cosas tan fácilmente. Oro porque Dios me dé esa gracia delante de ustedes y que poco a poco vayamos comprendiendo todo esto, mis amados. Les amo en el Señor, que tengan un excelente día. Es el tema, vamos a orar para despedir.